ya un objeto ilícito en la conciliación de derechos ciertos siempre que su titular renuncie o ceda una parte de ellos. De tal forma, y reitero, que la única manera de conciliar derechos ciertos e indiscutibles son pagándolos en su totalidad. Ejemplo, si el trabajador acredita válidamente que tiene derecho al pago de cesantía y la cesantía vale 10 millones, hay que conciliar por ese valor. Si se concilia por menos, habría un objeto ilícito en la conciliación. Pero obviamente ese trabajador debe tener un fundamento probatorio para poder conciliar su derecho. Si no tiene un fundamento probatorio, amigos, el derecho tomaría la connotación de incierto y discutible y por lo tanto podría conciliarse de forma parcial. Hablemos un poquito entonces de los derechos ciertos e indiscutibles y sobre eso hay dos conceptos. Primer concepto, si la prima de servicios o la cesantía o las vacaciones son derechos que están en la ley, es decir, en el Código Sustantivo del Trabajo, la mayoría de la doctrina sostiene que por el solo hecho de estar en la ley son derechos ciertos. Y eso lo explicaba yo en la clase anterior. También se dice que cuando la ley establece un derecho social, admite dos o más interpretaciones razonables. Y si admite dos interpretaciones razonables, estamos frente a un derecho incierto. Yo personalmente no comparto ninguna de esas dos precisiones, ninguno de esos dos conceptos. ¿Cuál es nuestro criterio frente a eso? Que los derechos ciertos e inciertos hacen parte del género de los derechos adquiridos. Y yo tengo un derecho adquirido cuando él hace parte de mi patrimonio y cuando tengo un título justo que lo acredita. Y entonces en materia procesal laboral lo que identifica un derecho cierto e indiscutible es su fundamento probatorio. Si tengo prueba, se trata de un derecho cierto. Y si no tengo prueba, se trata de un derecho incierto. Entonces un derecho adquirido es cierto cuando éste tiene fundamento probatorio. Esto es que su creador, el demandante, está en condiciones de demostrarlo por los medios probatorios que están contenidos en el Código General del Proceso y que se aplican en materia laboral de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En ese sentido, María Ramos, ¿cuáles son los medios probatorios que usted conoce en el Código General del Proceso? Profesor, antes de contestarle, hay estudiantes que están solicitando el ingreso hace tiempo y los medios probatorios podrían ser testimonio, los documentos, ¿qué más? Testimonios, pruebas de oficio, documentos. Profesor, el juramento, la declaración de partes, dictamen pericial. Doctora Jaycee Archila, prenda su cámara. Vamos a ver si están estudiando los estudiantes. Jaycee Archila no está en la reunión, simplemente se conectó y se fue. María Ramos, necesito un registro de los que están contenidos y anóteme ahí que Jaycee
Jaycee Artigla no está en la reunión. María José Pizarro. Prenda su cámara. Prenda la cámara. Estoy en el computador, profe, y no tengo cámara. ¿Qué pasa? Todos los computadores tienen cámara. Sí, pero la mía está un poquito dañada. Pero si quieren... Profe, estoy aquí, profe. Yo la llamé hace media hora, doctora Jaycee, y usted no se conectó. Estaba por allá en la cocina. Buscando un Y café. no... Jaycee, prende la cámara. Ya voy. ¿Me puede ver? Ah, Pregunta técnica. Si usted va a demostrar, Pedro Pérez se vinculó con Gerardo Mendoza para laborar y se suscribió un contrato de prestación de contrato de trabajo a término fijo de carácter verbal. ¿De acuerdo? sí. Entonces, Gerardo Mendoza no le pagó prestaciones sociales. Va a demandar a Gerardo Mendoza. ¿Qué medios probatorios emplearía usted en la demanda para probar esa relación laboral? Profe, los testimonios de con las personas con las que yo estuve elaborando. Si Gerardo Mendoza llama a Pedro Pérez a conciliar, ¿eso se puede hacer? Sí. Y estamos frente a un derecho cierto e indiscutible o frente a un derecho incierto y discutible. Un derecho cierto, profe. María José Pizarro. No se acerca de la cámara. ¿Usted está de acuerdo con que es un derecho cierto, indiscutible o incierto y discutible? Cierto y discutible porque está regulado por la ley. Está regulado por la ley. Isaac González, prenda la cámara. ¿Qué tiene que decir de Jaycee y de María José con relación a lo que estamos planteando? Bueno, profe, yo pensaría que, por ejemplo, podría utilizarse, bueno, el contrato no, porque usted decía que es verbal, ¿cierto? El contrato fue verbal. Entonces, en ese caso, no podría utilizarse como medio probatorio, pero yo sí pensaría, profe, que en ese caso, si son válidos los testimonios, porque en ese sentido hay que buscar la manera de acreditar. O sea, cuando el contrato es verbal y se inicia un proceso judicial, una de las formas para demostrarlo precisamente es con testigos, ¿ya? Para que se pueda demostrarle al juez laboral que sí existió ese vínculo laboral en ese caso. Pensaría Es correcto, Isaac. Pero la pregunta es, ¿se trata de un derecho cierto e indiscutible o incierto y discutible? Es que aportando a lo que dice Isaac, Prenda la cámara. como hay medios de prueba, ay, profesor, estoy toda... Prenda la cámara. Si no me responde con la cámara prendida, no vale. O sea, Ya no está he leyendo. hecho un desastre. Pues sí, como hay medios probatorios para, valga la redundancia, probar que existe un contrato entre usted y la otra persona, yo diría que sí es un derecho cierto y discutible. Además, también se puede dar la confesión de la parte. Pero es que ustedes están manejando un concepto raro. Mire la palabra. Cierto es algo que es indiscutible. Incierto es algo que es discutible. Entonces ustedes me dicen, cierto y discutible, se están contradiciendo. ¿Qué opina, profesor? Dígame, doctor Diego.
porque si no está leyendo. Que voy a estar leyendo, profe. Para mí es incierto y discutible. ¿Por qué? Porque es que no hay pruebas, o sea, que corrobore, no hay un documento escrito que corrobore la relación. Entonces, dentro del proceso lo que se va a aprobar, y el juez primero en su sentencia tiene que declarar que sí existe el vínculo jurídico entre los dos. Esa es la respuesta correcta, doctor Diego. Gracias. Esa es la respuesta correcta. Si yo llamo a conciliar antes del proceso ante una oficina del trabajo, es la palabra de Pedro Pérez contra la de Gerardo Mendoza. No hay prueba. Sí, hay unos testimonios, pero esos testimonios no son válidos en la oficina del trabajo. Estamos hablando de conciliación. No les he hablado de conciliación judicial, sino de conciliación extrajudicial como un acto preprocesal. Por tal razón, abogados, estamos frente a un derecho incierto y discutible. La palabra de Pedro Pérez contra la mía. Entonces sí se puede negociar. Como forma de pago. Ya eso es otra cosa, doctor. Ya eso es otra cosa. Pero los recibos de pago no me van a demostrar los extremos de la relación laboral. Solamente que sí devengué salario y se presume la subordinación. Pero sería difícil los extremos de la relación laboral. Pero yo diría que sí estaríamos entonces frente a un derecho incierto, cierto y discutible. Pero si solamente hay testimonios que los puedo hacer válidos en el proceso, ya estaríamos frente a una sentencia. Y cuando hay sentencia no estaríamos hablando de conciliación. Lo mismo, si se hay una conciliación judicial y los testimonios... La conciliación sirve como un tipo de sentencia también. De hecho, están... No, el concepto de conciliación es distinto a sentencia, doctor. Son dos conceptos totalmente distintos. Ahí sí no estoy de acuerdo con usted, doctor. No. Yo quiero eso. Yo dije que tendría el mismo... que se va a palabra siempre. Tendría casi el mismo resultado. Por eso digo que tendría de pronto sí el mismo valor. Tendría el mismo valor. Dígame, doctor. Sí, profesor. Yo tengo, pues quisiera que me hiciera una aclaración. Usted dijo ahorita que usted no coincidía con la definición de derecho. Es cierto que antiguamente se ha dado, sino que usted tiene una postura diferente, la cual radica que un derecho es cierto cuando es un derecho adquirido. Entonces, bajo esa prerrogativa, ¿cuándo se está haciendo un derecho adquirido? Cuando yo tengo un fundamento probatorio que lo demuestre. Si voy a demostrar la relación laboral de una conciliación, el contrato de trabajo se convierte en una prueba idónea para demostrar la relación laboral. ¿De acuerdo? Si conciliar ya pensé en veces con convenciones, ¿qué me demuestra? Si yo llevo la semana actualizada y el registro civil de nacimiento, ahí le estoy acreditando al conciliador que tengo semanas y que tengo edad. Si voy a conciliar con una EPS la licencia de maternidad porque no me la quieren pagar, pero me llaman a conciliación o yo lo llamo a conciliación, ¿qué tengo que demostrar? El registro civil de nacimiento, muchachito, el registro de nacido vivo y la capacidad que me da médica. Ahí estamos de un derecho
Pero yo le puedo decir que pena, señor corrector, que trabaja un mes conmigo, solamente me dice, y me quiere que yo le pague prestación de mala fe, porque quiere que yo le pague prestaciones sociales durante un año, no solamente trabajar conmigo durante un mes. Es la palabra de Pedro contra mí. Y en ese momento, si llegamos a un acuerdo en relación a los extremos de la relación laboral, estaremos en un derecho incierto y discutible. Lo que quiere decir es que se puede conciliar las cosas. Podemos conciliar parcialmente. Si él me pedía 10 millones y yo le ofrezco 2, entonces, y él acepta los 2 que yo le estoy ofreciendo, listo, se levanta la conciliación. Porque estamos en un derecho incierto y discutible. Pero si Pedro Pérez lleva a la oficina de trabajo el contrato de trabajo escrito, término fijo, donde dice que trabajó un año y la liquidación de sus prestaciones sociales le da 10 millones y yo le digo que le voy a ofrecer 2, ahí habría un objeto ilícito sobre esa conciliación. No que pagarle los 10, porque estamos en un derecho cierto y es indistinguible. Para hacer la conciliación, derecho adquirido cuando tenga los medios idóneos para demostrar la situación jurídica. Para demostrar la situación que se invoca. Para demostrar la situación que se invoca. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, investigación. Tómenle en cuenta qué efecto jurídico produce la conciliación. Sí, claro, no hay problema. Pero para que estén trabajando eso, mañana voy a hacer, puedo hacer un quiz fantástico. Sí, claro. Ya fue eso. Sí, profe, ya. Bueno. Reclamación administrativa. Ya miramos la conciliación. Ahora miramos la reclamación administrativa. Ojo con este tema de la reclamación administrativa. Porque Un poquito más tarde en la anterior, para entender un poquito mejor. voy muy rápido. Un poquito más tarde, sí. Bueno, la reclamación administrativa es una figura que está contenida en el artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Y es un requisito de procedibilidad de la acción en materia laboral, lo que quiere decir que para poder demandar debo antes llenar un requisito que es obligatorio y es la llamada reclamación administrativa. Y la reclamación administrativa debe siempre agotarse cuando se manda a la sanción a una entidad territorial o a cualquier entidad que convoque a la administración pública. Y esa reclamación administrativa tiene dos objetivos, como lo dice la presentación. La primera, permitir la defensa. Y
la iniciación de un proceso antes de que se agote la perspectiva de reclamación. Entonces, abogados, siempre que se vaya a demandar a una entidad estatal, siempre hay que agotar la reclamación administrativa. En ese sentido, cuando vayamos a demandar a un particular, esa figura no existe contra particulares, ni tampoco la ley impone que si yo voy a demandar a un particular tenga que agotar la conciliación. Si yo voy a demandar a un particular, simplemente voy y pido mi demanda. Pero la ley, de la ley 446, me permite que si yo quiero de forma obligatoria, puedo llamar antes de demandar a conciliar mi derecho. Si me preguntan, oiga, doctor, la profesora, siempre agota la conciliación antes de demandar. No, jamás agoto conciliación. Por estrategia jurídica, acuérdense que los abogados tenemos estrategias para dividir. Porque la conciliación advierte para que la gente se vaya para la eventual demanda, la defensa. Entonces yo soy comerciante de mi demanda. Cuando demande a una entidad pública, la ley mismo pone agotar la reclamación administrativa. Miremos entonces qué es esa reclamación administrativa. Es un escrito que se asemeja a un derecho de petición. Es un escrito que se asemeja a un derecho de petición, donde la persona, usemos un segundo inicio, que la tenga bien. Ya sabe que se refiere al tema. Entonces, siempre que yo vaya a demandar una entidad pública, debo presentar un derecho de petición solicitando el derecho. Ejemplo, María Ramos, prenda la cámara para que vaya quedando claro. En bloques se clasifican y que a su vez esos servidores eran de características. Y dijimos que esos servidores públicos se clasificaban en grado oficial y el ejemplo oficial era de libre nombramiento y remoción en carrera administrativa y que se vinculaban a la administración integral de la Unión. Con los trabajadores sociales esa demanda. Grave.
Esa, doctor Felipe, ¿cuál es esa opción que se usa? ¿Cómo se llama esa opción? Sí, pero la acción, ¿cómo se llama la acción para reclamar ese derecho? ¿Quién me dice? Reclamación administrativa. No. Acción de nulidad de restablecimiento de derecho, término de caducidad 4 meses. ¿Cuáles son los requisitos de posibilidad para acudir al juez administrativo? Hombre, amigo, iniciar la actuación administrativa. Si me niegan contra esa decisión, presento recurso de reposición y el subsidio de apelación. Debo agotar los recursos en la actuación administrativa para poder acudir ante el juez administrativo. Pero si quien va a demandar es un trabajador oficial, Nicole, prende la cámara. Profe, es que estoy aquí. Niños, vamos a hacer bien. ¿Realmente ustedes están motivados a estas clases por estos medios? La verdad no tanto, profe. Negativo. Negativo al sí, profesor. Es que esta ahorita me parece la duda más grande para nosotros ahorita. Profe, yo sí sé que el trabajador oficial es ante juez laboral. Juez laboral. Entonces, mire, niños, yo voy a explicarles bien eso. Préstenme atención. Porque es que aquí es donde viene el tema de las confusiones. Acuérdense que yo les mandé una imagen donde yo clasificaba a los trabajadores. ¿Sí se acuerdan? Un papelito todavía. Esto lo escribí hace más tiempo. Sí, yo lo escribí. Entonces, hombre, si quien va a demandar es un trabajador de carrera o libre nombramiento y remoción, ¿cuál es el requisito de procedibilidad en materia contenciosa administrativa? Hombre, que hay que iniciar la actuación administrativa con un derecho de petición y hay que agotar el recurso. La obligación es agotar la apelación, pero uno siempre agota reposición y apelación cuando hay lugar a esos recursos. Si no hay lugar, uno demanda enseguida. Término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho son 4 meses. 4 meses. Si quien va a demandar es el trabajador oficial, y voy a colocar enseguida el ejemplo. Pedro Pérez prestó servicios al municipio de Sincelejo. Lo vincularon como aseador o para hacerle mantenimiento a los aires de las oficinas donde se presta el servicio de los diferentes servicios que presta el ente territorial. Contrato de trabajo. Lo despidieron sin justa causa y no le pagaron prestaciones sociales. Pedro Pérez va a demandar municipio. ¿Dónde demanda Pedro Pérez? Oye, ya eso está dicho. Si tiene un contrato de trabajo, se entiende que es un trabajador oficial. Por tal razón, el órgano competente es el juez laboral. Pero para poder demandar, Pedro Pérez, ¿qué tiene que hacer? Agotar el reclamo administrativo. Y entonces ese reclamo administrativo es un escrito, y vuelvo a la presentación, un escrito sencillo, como especie de un derecho de petición, donde él solicita lo que pretende. ¿Y qué pretende Pedro Pérez? Hombre, que se le pague la indemnización por despido injusto y además el derecho al pago de sus prestaciones sociales. Ahora, ¿cuándo se entiende agotada esa reclamación administrativa para poder acudir al juez laboral? Porque lo más seguro es que la administración me vaya a negar. O sea, usted presenta la reclamación administrativa y entonces el municipio le diga, mire, sí le voy a pagar prestaciones sociales, pero qué pena, usted no fue despedido sin justa causa. Usted fue despedido con justa causa. Entonces se abre el debate. El trabajador dice que fue sin justa causa y la administración dice que fue con justa causa, que por lo tanto no tiene derecho a ningún tipo de indemnización. Entonces, sencillo, ¿qué hace el trabajador?
acude ante el juez laboral. Pero para poder acudir al juez laboral, ¿qué debe hacer? Agotar el reclamo administrativo. Entonces, según el artículo 6 del Código, ese reclamo administrativo se agota en 2 eventos. Cuando, primero, la administración pública responde. Le respondió y le negó. Ya, con esa contestación, usted le da competencia al juez laboral. Usted acude al juez laboral. Y 2, cuando transcurrido un mes desde la presentación del reclamo, no se ha resuelto lo solicitado. O sea que la ley le da un término a la administración pública en responder. ¿Cuál es el término? Un mes. Porque usted no puede esperar, abogados, que la administración demore toda la vida para responderle y mientras tanto usted esperando la respuesta. Usted se puede esperar toda la vida. Mientras tanto, el derecho, la prescripción del derecho se le suspende, porque así lo dice el 6 del Código Procesal Laboral. Se suspende. Pero la presentación dice que nos encontramos frente a un silencio administrativo. Nos encontramos frente a un silencio administrativo cuando transcurren 3 meses y ahí se aplica CEPACA. Pero para efectos del derecho laboral, del procedimiento laboral, aquí no nos vale el silencio administrativo. Simplemente que pase un mes y si usted pasa el mes y demanda, ya usted cumplió con el agotamiento de ese reclamo administrativo. Entonces, si usted no tiene respuesta a su reclamación, puede presentar una acción de tutela para que le conteste. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché bien. Porque no tiene que haber silencio administrativo. Por la sencilla razón que el silencio administrativo se configura en materia de la administración pública cuando transcurren 3 meses. Se entiende que la administración te está negando lo que solicitaste. Pero en materia procesal laboral, la reclamación administrativa se agota en un mes. De tal manera que si se agota en un mes, no podemos estar hablando de que la administración te está negando, porque el CEPACA nos dice que son 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, si no te contesta la administración, tú puedes presentar una acción de tutela. Se te está violando el derecho fundamental de petición. Pero si no quieres presentar acción de tutela, acudes al juez de mandar y acciona en ejercicio del derecho de acción. Entonces es muy sencillo, abogados. Sí. ¿Cuál es el proceso más rápido de una tutela? Sería como que obligar a la administración a que te conteste. Pero abogados, por experiencia se los digo, yo desde que antes de ser abogado ya yo litigaba. En algunos casos es importante saber cuál es el concepto de la administración para saber que vas a plantear tú una defensa. Pero en otros casos, más vale el silencio que no te hayan contestado. Entonces, si no te contestan, ¿para qué te vas a dejar estar presentando una? Yo les estoy dando las opciones que da la ley. Esas son las opciones que da la ley. Presentan una tutela para que te respondan. Pero si no es necesario, acude directamente al juez laboral, porque entonces un desgaste para la administración, una tutela para que te contesten y un proceso de posterior, porque si te niegan. Pero usted me dirá, ajá, y si me conceden con la tutela, magnífico. Entonces ya usted como abogado sopesa si presenta la tutela para conocer cuál es la decisión de la administración pública o si no presenta la tutela porque es más rápido ir ante el juez laboral. Hasta ahí me hice entender. ¿Alguna pregunta sobre reclamación administrativa? Sí, profesor. Queda claro que solamente esto aplica para trabajador oficial, ¿cierto? Es correcto. Ajá. Espera un momentico. Ajá. Y si voy a demandar una pensión de vejez por pensiones, no tengo que agotar el reclamo administrativo. ¿Con pensiones qué es? Una entidad pública. Si voy a demandar a la EPS para que me pague una licencia de paternidad, a la nueva EPS, la nueva EPS no es una
entidad pública, tengo que votar reclamo. Si voy a demandar a la ARL para que me pague la pensión de invalidez por riesgo laboral, tengo que votar reclamo para la ARL positiva. Entonces, en materia de seguridad social también, siempre que se trate de una entidad pública. ¿De acuerdo? Sin importar que sea servidor público, ¿cierto? Espera un segundo, para allá iba. Vamos a ver, porque eso lo expliqué en la clase anterior. Vamos a hacer una pregunta a ver si ustedes están ubicados en el tema. Vamos a preguntarle aquí a Iván Medina. Prenda la cámara, doctor Iván. Si no la tiene dañada. ¿No está el doctor Iván? Aquí estoy, profe, aquí estoy. Oiga, doctor. Dígame. Hombre. Gerardo Mendoza es funcionario de carrera administrativa en la Universidad de Sucre. Profesor. Ya tiene 62 años y tiene 1.300 semanas cotizadas. Está afiliado a Colpensiones. Solicitó la pensión con fundamento en la Ley 797 del 2003. Colpensiones le negó porque le está pidiendo 1.600 semanas. Eso es un ejemplo, se inventó la ley Colpensiones. 1.600 semanas. Pero el profesor solamente tiene 1.300. Y yo le llevo a su oficina abogado el proceso. Dos preguntas. ¿Dónde presenta la demanda y cuáles son los requisitos de procedibilidad que debe agotar para acudir al juez? Le voy a dar 2 minutos para que lo piense. A todos. A todos. Andrea. Andrea. Iván, yo pensaría que como es servidor de carrera administrativa, es administrativo y el requisito de posibilidad, como es Colpensiones, primero agota la reclamación administrativa ante la misma entidad y si te lo niegan, ahí sí a la vía judicial. ¿Cómo es el caso? Puedes hacer con una tutela. No, así como dice Isaac, No, así como es como dice Isaac, digo yo acá, pues. Yo no escuché el caso, pero sí, acuérdate que si es vaina de seguridad social, aplica juez laboral. Pero es que es carrera administrativa, es empleado público, es buena. Entonces, se presenta un juez administrativo porque es un empleado público y una entidad pública. Primero, juez administrativo porque es carrera administrativa. Primero reclamación para poder ante la misma entidad para que te concedan el derecho. Si te lo niegan, ahí sí acude ante la instancia judicial, diría yo. Es un caso que le preguntaron a María Daniela, fue administrativo. El profe dijo directamente que era Colpensiones. Sí, él dijo que era. Entonces, administrativo. Por la vaina que vimos en la clase pasada sobre las controversias que salgan de la seguridad social integral y es de servidores públicos y es con Colpensiones de inmediato administrativo. Bueno, doctor Iván, cuénteme cómo resolvió el tema. Profe, pensándolo sería el requisito de procedibilidad sería debido a que una persona de carrera administrativa llegó a la conclusión de que sería un requisito la reclamación administrativa y se daría también ante un juez laboral. Bueno, doctora Nicole, ¿usted qué piensa de lo que dice el doctor Iván? Prende la cámara. No, se tiene razón, es administrativo. Profe, pues yo pensaría que tiene que ser la demanda presentada ante un juez administrativo por el tema de que se está hablando de carrera, de una persona que está en carrera administrativa.
Adicionalmente, se debe agotar, como usted acabó de decir, la reclamación administrativa ante la entidad y no, pensaría que primero se debe agotar la reclamación. Lo que pasa es que Hablando de alguien que está en carrera administrativa. ustedes me están cruzando los conceptos. Mire, en la clase anterior explicamos los juicios de seguridad social, ¿cierto? Pero dije que en la clase de seguridad social había un problema. Y es que en el ejemplo que yo coloqué, se trata de un servidor público, un funcionario de carrera. Nicole sí tiene, y lo que dice Felipe, sí hay razón en lo que ellos dicen. Hombre, es el juez administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a demandar una entidad pública. ¿Y quién está demandando? ¿Quién? Un servidor público que se vincula por acto administrativo. Pero, ¿qué hay que agotar cuando se trata de juez administrativo? No es reclamación administrativa. La reclamación administrativa es para el juez laboral. ¿Cómo se llama en administrativo? Agotamiento de la actuación administrativa. Hay que presentar los recursos en la actuación administrativa, que es reposición y apelación. E incluso en algunos asuntos en materia administrativa hay que agotar la conciliación ante las procuradurías. Pero como se trata de pensiones, el Consejo de Estado ha dicho que en materia de pensiones no es necesario agotar la conciliación porque eso es un derecho de carácter irrenunciable, no se puede conciliar, solamente se puede conciliar pero de forma total, por tratarse de un derecho cierto e indiscutible cuando se acreditan las dos condiciones. Entonces, pero si es Gerardo Mendoza que va a demandar a un fondo público, a un fondo privado. ¿Cómo? No se puede conciliar, solamente se puede conciliar la forma de pago. O sea, no se puede conciliar la cuantía, solo la forma de pago, si es parcial o total. Es correcto, sí señor, ahí sí estamos de acuerdo. Pero si Gerardo Mendoza va a demandar un fondo privado, ¿quién conoce para pedir la pensión? Siendo de carrera administrativa, pues laboral. Pues laboral. Entonces, ojo con esos conceptos, no se confundan, no es la idea. Entonces seguimos con el tema del agotamiento de la reclamación administrativa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esa reclamación administrativa? Hay tres tesis. Profesor, ¿cómo? Tengo una duda con respecto al caso que usted presentó. Claro, si estoy equivocado o acierto. Ya después que se agotó los requisitos ante la entidad administrativa, lo que se debe, el recurso que se debe reponer ante el juez administrativo es el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿cierto? Sí, la acción es nulidad y restablecimiento del derecho, que es de carácter laboral, sí señor. Esa es la pregunta. Listo, profesor. Bueno, entonces, vamos y miren otra vez la presentación. Naturaleza jurídica. Hay tres tesis sobre la naturaleza jurídica de la reclamación administrativa. Una, que la considera un factor de competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se agota, el juez no puede conocer de la demanda. Y yo puedo presentar una excepción que es falta de competencia. Otra que la dice que es un presupuesto de la acción. Y hay una que la considera como un requisito de la demanda. Realmente la jurisprudencia respalda la primera. Dice que es un factor de competencia. Porque si no se agota, el juez laboral no puede conocer de la demanda. ¿Qué sucede si yo demando a una entidad pública y no agoto el reclamo administrativo? Entonces, puede suceder dos cosas. Una, ustedes saben que el juez
para admitir la demanda, debe estudiar si la demanda reúne los requisitos formales. Entonces, si el juez al agotar el control sobre la forma de la demanda se reúne los requisitos formales, determina la existencia de la anomalía, o sea, que no se agotó el reclamo administrativo, se rechaza de plano. Y ahí dice Código de Procedimiento Civil, pero es Código General del Proceso. Y ordenará devolver la demanda con sus anexos sin el desglose respectivo. Pero, y anoten esto porque creo que no está en la presentación. Ah, no, sí. Puede suceder. Dígame. ¿Pueden repetir lo que O sea, si ustedes saben que el juez de siempre que se presenta la demanda o se acciona el derecho ante el juez, él debe verificar que la demanda reúna los requisitos formales. Para el caso del procesal laboral, la demanda debe reunir los requisitos formales que están contenidos en el artículo 25, 25A y 26 del Código General del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, si el juez observa que no se agotó la reclamación administrativa, debe rechazar de plano la demanda y devolverla. Devolverla esta con sus anexos, con todas las pruebas que se anexaron. Y le dice, qué pena, abogado, usted está demandando una entidad pública, usted no agotó el reclamo administrativo y el artículo 6 del código me dice que para poder demandar una entidad pública usted debe agotar el reclamo administrativo, no lo hizo, por lo tanto yo no soy competente para conocer de este conflicto jurídico, y el 85 del Código General del Proceso, que se aplica en materia laboral por el 145 del procesal, me dice que yo debo devolverle la demanda con todos sus anexos. Y entonces, ¿qué debe hacer el abogado? Retirar la demanda y ¿qué? Agotar el reclamo administrativo para poder presentar la demanda. Y aquí, abogados, tienen que tener muy de presente el tema de la suspensión y la interrupción del fenómeno de la prescripción, porque acuérdense que en materia laboral son 3 años, y eso es un término que nos tiene a nosotros y nos pone a correr. 3 años se pasan rapidito, y más si usted maneja un volumen de demandas de 5.000, 6.000 demandas, y usted no va a tener, tiene que tener un pool de abogados para poder atender todos esos conflictos. Entonces hay veces que usted se ve cogido de los términos y entonces toca correr con esos 3 años. Pero puede suceder que el juez no se dio cuenta, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, no se dio cuenta que el abogado agotó el reclamo administrativo y admitió la demanda, cometió un error. ¿Qué hace el demandado cuando observa, si le notifican la demanda y observa que lo demandaron sin haber agotado el reclamo administrativo? Entonces, puede interponer un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que admitió la demanda. Pero hay un problema en este primer dato, que es que el recurso de reposición procede dentro de los 2 días siguientes a la notificación por el Estado. Y entonces el abogado, el demandado, no se va a enterar. No se va a enterar. Lo más lógico es que al contestar la demanda debe proponer una excepción, que es la de falta de competencia o falta de agotamiento de la reclamación administrativa. ¿De acuerdo? Porque habíamos dicho dentro de la naturaleza jurídica que la reclamación administrativa es un factor de competencia del juez. Entonces, cuando me descorren el traslado,
cuando me descorren el traslado, si yo no presento la excepción de falta de competencia por no haberse agotado el reclamo administrativo, simplemente y sigue el proceso, ese defecto se considerará saneado de conformidad con el 144 del Código General del Proceso. Entonces, puede suceder, digamos que el juez colocó a un estudiante que está haciendo la judicatura a que le revisara la demanda. Y el judicante se le olvidó que se tenía que agotar el reclamo administrativo. Y entonces le proyectó al juez un auto de admisión de la demanda. Y vino y firmó, porque no lo leyó ni verificó, porque hay tanto trabajo y eso a veces pasa. Entonces, cuando a usted le dan traslado de la demanda, simple y llanamente, usted propone la excepción de falta de competencia por no haberse agotado el reclamo administrativo. Entonces, en el examen del próximo miércoles, y le preguntamos aquí a la doctora, vamos a ver a quién le preguntamos. Danis Montes. Doctora Danis, ¿se fue de la reunión? ¿Está preparando café? Prendo la cámara. Primera pregunta del examen. Gerardo Mendoza demanda al departamento de Sucre en su calidad de trabajador oficial porque no le han reconocido y pagado unas primas de carácter extralegal contenidas en la convención colectiva de los trabajadores oficiales de la gobernación de Sucre. Tiene 5 años que no le pagan. La buscó. Escúcheme un segundo. Aquí una se le trae una corporaciones, nunca se ha registrado, se le asigna de la ¿Y qué maneja el tema? ¿Qué maneja el tema? Pero dime ahorita que me recuerde el tema. Niños, bueno, voy a dejar el ejercicio para que lo resuelva. Danis, me toca atender a una persona que está aquí en la oficina que necesita. Esas preguntas me meten presión. No, tranquilo, así se enseña el derecho. No se preocupe, yo no estoy calificando ni nada de eso. Bueno, entonces yo busqué a un abogado y yo enseñar un abogado y el abogado ¿qué hago aquí? No es eso, es que tiene mala conexión. Es el internet. Se cayó el día. Pero y que aquí le solicitaron algo. Se presentó una mesa y que supuestamente la calificación se hizo nunca solicitó como debía. Enseñar. En internet. De aquí.
Profe, ya ingresó. ¿Puede repetir la pregunta? Entonces la pregunta es la siguiente. Vanessa, está robándole la señal. Yo voy y voy a demandar primas de carácter extralegal contenidas en una convención colectiva de trabajo. Presento la demanda ante el juez laboral y ustedes son los abogados externos del departamento de Sucre y le pasan la demanda. Yo no hago el reclamo administrativo, pero el juez admite la demanda. Al contestar la demanda, ¿qué plantean ustedes en la contestación de la demanda? Ya me conecto con ustedes. Se podrá alegar, el chiste de la constituyente se podrá alegar la falta de, es que no es de competencia porque sí es a juez laboral, pero Sí, vendría siendo una violación al debido proceso. Es falta de competencia porque no se agotaron los requerimientos para llegar hasta esa instancia. Sí, sí, sí. Que está breve porque ya dio el ejemplo igual. Massage therapist